Estimados teleasistentes, desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y les damos la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Pamela Álvarez Tejada, médico residente de pediatría, quien tratará un tema muy importante para bien del público en general. Ella va a exponer tosferina, pero conocido por muchos de nosotros por coqueluche. Prevención y cuidados. Queda con ustedes la doctora Pamela Álvarez. Puede empezar, doctora. Buenas tardes con todos. Bueno, soy médico residente. Ya les comentó mi nombre. Soy residente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Curso algunas rotaciones en el Hospital del Niño, donde fui invitada para hacer esta exposición. Bueno, empezamos con la definición acerca de la tosferina. Bueno, que básicamente es una patología respiratoria que va a estar dada por una bacteria, que es la Bordetella pertussis. Además, esta patología nos va a generar una tos, que es de tipo paroxística, o llamada también quintosa, que va a ser precedida por un gallito inspiratorio o un estridor inspiratorio. Hay que diferenciarlo del síndrome coqueluchoide, ya que el síndrome no se identifica la Bordetella pertussis o la parapertussis, y la etiología puede ser distinta, ¿no? Ya sea por causa infecciosa o no infecciosa. En cuanto a la epidemiología, bueno, esta es una patología de distribución mundial y aumenta la incidencia siempre y cuando el paciente no haya usado la prevención, que es la vacuna. Es un patrón epidémico cíclico, va a ir de 3 hasta 5 años y tiene una incidencia especialmente en el invierno y en otoño y en menores de 2 años. Como se puede ver aquí, hay un recuadro en donde... Aquí hay un recuadro donde nos señala acerca de la epidemiología desde el 2016 hasta el 2021, cómo se han dado el número de casos de tosferina aquí en Perú. Entonces, varía, ¿no? Desde el 2016 se han visto 18 casos y para el 2021 solamente 2. Lo bueno es que las tasas de defunciones han ido en cero durante todos estos años. Entonces, dentro del 2020 al 2021 se ha visto que ha habido una bastante reducción y probablemente ha debido ser porque a los pacientes, o bueno, a los niños, especialmente menores de 1 año, no se los ha estado exponiendo al exterior y han estado prácticamente en casa. Entonces, esta es una enfermedad muy contagiosa. Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación varía, puede ser de 1 a 3 semanas o entre 7 a 10 días. El humano es el único reservorio y la transmisión básicamente se va a dar por gotitas, como se puede ver en la imagen, que son las gotitas de aerosol. Por eso la transmisión es vía respiratoria netamente. Es frecuente y también es grave si es que se presentan en menores de 6 meses, en no vacunados o si es que tienen las vacunas incompletas. Con respecto a la bacteria ya como descripción, la Bordetella pertussis, como ustedes pueden ver en la imagen, es un cocobacilo gram negativo, es capsulado, es una bacteria inmóvil, es aerobio facultativo y va a compartir virulencia con otro tipo de especies. La toxina que genera la patogenia es la toxina pertussis. Y esta es la que se va a adherir a las células epiteliales respiratorias, causando daño tisular local a través de su toxina. Entonces, para más o menos hacer un enfoque en cuanto a la patogénesis, una vez que ha ingresado mediante las gotitas de aerosol, la Bordetella pertussis, va a llegar hacia las vías respiratorias. Básicamente, ¿dónde va a lesionar? Va a haber un atrapamiento de la toxina, y quien lo va a recepcionar van a ser las células ciliadas del epitelio respiratorio que conforman la mucosa de la vía aérea. Producto a ello van a liberar distintas citotoxinas. Dentro de ellas, el macrófago, que es el que fagocita la bacteria, luego se van a liberar los neutrófilos, las células dendríticas también que responden frente a en este caso un antígeno, y los linfocitos T reguladores. Una vez que ha habido esto y va a haber una interacción o va a haber una multiplicación aún mayor de las bacterias, ya que está habiendo una respuesta local frente a estos agentes,
aumentando así el daño a nivel de la mucosa o de la estructura celular. Entonces, hay moléculas también que se adhieren, ¿no? Permiten la adhesión de la toxina, como por ejemplo, voy a mencionar algunas, las fimbrias, ¿no? La hemaglutamina filamentosa o inclusive el factor de colonización traqueal. Otras toxinas también van a interactuar, como por ejemplo la propia toxina de la pertusis, pero además una citotoxina traqueal, y la toxina de la denilatociclasa. Otros factores que intervienen con la función fagocítica, es decir, la de encapsular, en este caso, la bacteria y hacerla inactiva, es la toxina de denilatociclasa y la toxina pertussis. En cuanto a la clínica, les había mencionado desde un inicio que puede ser entre 1 a 3 semanas, que conformaría 21 días o 7 a 10 días. Entonces, vamos a desarrollar 3 tipos de fase. La fase 1, que es la fase catarral, luego viene la fase paroxística y luego viene la fase de convalescencia. ¿Cuál de estas es la que tiene mayor riesgo de mortalidad, por así decirlo? Aquí, en la fase paroxística. En las 2 primeras semanas, ¿qué pasa con el paciente? Va a cursar con clínica básicamente como de un cuadro gripal. Secreción nasal, va a haber moquito, baja fiebre, eso sí, a diferencia de otros tipos de patologías que dan fiebres altas, este hace bajas fiebres. Inclusive mencionan que es solo febrículas. Tos leve ocasional, y este es el periodo donde hay mayor proceso de contagio. Dentro de las 2 hasta las 8 semanas, vamos a ver la fase paroxística, que va a durar de entre 1 a 6 semanas. Algunas referencias bibliográficas datan que puede llegar hasta 10 semanas. Aquí es donde los síntomas se van a presentar característicos, como esa tos paroxística, que es muy rápida, es una tos muy exigente, y al final le va a generar un silbido a la inspiración. El paciente, producto de la tos tan exigente, puede cursar con vómitos. El hecho de que tosa mucho va a desarrollar agotamiento de los músculos. Entonces, por ello, el paciente tiene signos de dificultad respiratoria, como por ejemplo, hundimiento de costillas y la respiración muy rápida. Inclusive se puede evidenciar en esta etapa que el paciente desarrolla hasta cianosis perioral producto de la tos. Luego tenemos a la fase de convalescencia, donde ya está cediendo la tos. Puede tener tos, sí, pero ya no va a ser de la misma intensidad como tenía en la fase paroxística. Y este puede durar entre 2 a 3 semanas más, y la recuperación es gradual. Entonces, igual, recalcando, acá tenemos la etapa catarral, donde la tos es leve, hay coriza. La etapa paroxística, en donde los ataques de la tos van a aumentar en severidad. Como les mencioné, pueden haber arcadas, el paciente luego puede desarrollar vómitos, puede cursar con cianosis y los signos de dificultad respiratoria, y lo característico es el grito o el gallito inspiratorio, que va a ser precedido tras una inspiración forzada, seguido de un ataque de tos. Y la etapa de convalescencia, que esta tos puede desaparecer durante varias semanas o meses, pero que no genera mayor daño al paciente. Entonces, aquí he traído unos audios, vamos a ver que se puedan escuchar para que ustedes puedan diferenciar cómo es la característica tos del niño. No sé si lo puedan escuchar, pero esta es una tos, ¿no? Es una tos paroxística en donde es continua, no genera, o sea, no hay episodios de pausa entre la tos, ¿no? Y genera agotamiento producto de esa tos exigente que está viendo. En el siguiente audio van a escuchar que hace un gallito. Es el gallito inspiratorio. Esto es al final de la tos, donde va a haber una inhalación, un poco de aire, y el producto del esfuerzo es donde va a generar este sonido, ¿no? Que es el grito o gallito inspiratorio, como nosotros lo llamamos. Entonces, eso es lo característico de este tipo de tos, lo cual no cursan con otras patologías. Entonces, nuestro punto de corte para, en cuanto a nosotros definir a un niño de alto o de bajo riesgo, es 4 meses. Si es un niño menor de 4 meses, entonces inclusive puede cursar este paciente con apneas, es decir, va a haber unos periodos de cese de la respiración. Puede cursar inclusive el paciente con convulsiones, con la cianosis que les había mencionado,
¿no? En cuanto al examen de laboratorio, nosotros vamos a identificar que hay una leucocitosis con linfocitosis, y lo otro es que ha habido contacto doméstico con tos prolongada. Si es en niños mayores de 4 meses y niños, la tos paroxística no productiva va a ser mayor o igual a 7 días, va a haber rinorrea, tos con silbido, va a haber igual las apneas, los vómitos. La tos también, como es tan exigente, puede haber una ruptura de algunos vasos en la parte de la conjuntiva, desarrollándose una hemorragia subconjuntival, o inclusive va a haber una alteración en el sueño, y puede haber episodios de sudoración entre los paroxismos. En el hemograma, que es un apoyo al diagnóstico para nosotros, es la leucocitosis con linfocitosis. El grado de linfocitosis va a estar correlacionado con la severidad, y va a haber también un trombocitosis. En la radiografía de tórax, cuando nosotros solicitamos, puede ser normal, o podemos evidenciar que hay una hiperinsuflación o infiltrados peridiales, característico como si fuera un corazón velludo. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, un paciente con esa tos exigente. Luego tenemos el paciente que está con la rinorrea, vemos un paciente que está con esa cianosis perioral que está cursando, y los vómitos que van a ser precedidos por la tos exigente. En cuanto al laboratorio, nosotros nos ayudamos con el cultivo. En este caso sería el agar de Ranger-Low, que es el gol estándar, y se da con una muestra nasofaríngea que nos puede dar una especificidad del 100%. Puede estar negativo en algunos casos en los que están inmunizados, han tenido antibióticos, están recibiendo antibióticos, o más de 3 semanas la tos. Luego también podemos tomar el examen que es el PCR, que es sensible, es rápido. El problema es que no solamente puede identificar la Bordetella pertussis, sino también otro tipo de bordetelas. Y lo otro que tenemos la serología por ELISA, pero esta nos va a diagnosticar cuando va de 8 hasta 8 semanas después del inicio de la tos. Básicamente nos ayudaría este examen en la fase aguda y en la de convalescencia. Tenemos aquí algunos criterios para el diagnóstico. Hay que tener bien en claro que esta es una patología que no necesita hacerse mayor exámenes. El diagnóstico es clínico, como les había mostrado el video y el audio. Básicamente por ahí nosotros podemos guiarnos que es un tipo de tosferina. Entonces, para ello, la OMS y la CDC han planteado tanto criterios clínicos como también microbiológicos y epidemiológicos. Entonces, ¿qué dice la OMS? Entre los criterios clínicos es que haya la tos más de 2 semanas de duración y que cumpla al menos una de las siguientes características, ¿no? Que puede ser el paroxismo de la tos, el gallito inspiratorio, el vómito posttusígeno, sin alguna otra causa aparente. En cuanto a las causas o epidemiológicas, que se tiene que aislar la Bordetella pertussis, o el diagnóstico sea mediante otro examen, como por ejemplo el PCR. Entonces, cuando definimos caso clínico, es aquel que cumple con los criterios clínicos, pero no hay confirmación microbiológica. En cambio, un caso confirmado por laboratorio es aquel que va a cumplir tanto con los criterios clínicos, así como también microbiológicos. En cuanto a la CDC, ¿qué dice? ¿No? Es la presencia también más de 2 semanas de tos seguido uno de los siguientes, como les mencioné anteriormente, igual el paroxismo, el gallito, el vómito, si es que no hay una explicación para ello. Microbiológico es que se tiene que aislar, en este caso la bacteria, que sería la Bordetella pertussis. Y vamos a clasificar a los casos. Cuando decimos que es un caso probable y cuando decimos que es un caso confirmado. Probable es que solamente vamos a guiarnos por la clínica. No tenemos ningún estudio que nos aísle la Bordetella pertussis. Entonces, tiene que tener básicamente que más de 2 semanas de tos y al menos uno de los siguientes, que puede ser el paroxismo, como les mencioné, ¿no? El gallito inspiratorio. Confirmado es que cuando ya tenemos o hemos aislado la bacteria, que sería la Bordetella pertussis, y además que la tos tenga mayor o igual a 2 semanas de tiempo de duración y que cumpla uno de los siguientes. La clínica que les mencioné anteriormente, que puede ser el paroxismo, el gallito, más uno igual de los siguientes, que puede ser un PCR positivo para Bordetella pertussis y el contacto epidemiológico. En cuanto a la prevención, primero hay que diagnosticar a nuestro caso índice, para nosotros decir, este pacientito se ha contagiado de tal persona. Entonces, acá tenemos cuando decimos que es contacto cercano y cuando decimos que es alto riesgo. Si es un contacto cercano, es decir, aquel paciente, el caso índice, que ha compartido el mismo ambiente con un individuo afectado
por más de 1 hora o tiene un contacto directo con una secreción respiratoria, oral o nasal de pacientes infectados, o ha habido una exposición cara a cara a 3 pies de distancia de un paciente infectado. Cuando decimos que es alto riesgo, si es un niño menor de 1 año, gestantes en el 3er trimestre, que ha estado inmunocomprometido y tiene una enfermedad pulmonar de base. Entonces, ¿a quiénes más están en riesgo? Aquellos menores de 12 meses y sus convivientes, mujeres en el 3er trimestre, como les había mencionado, y aquellos individuos que también tienen una enfermedad de base susceptible de presentar una tosferina grave. Entonces, la prevención lo vamos a hacer con un medicamento que usamos bastante, que son los macrólidos. ¿Y cuál de estos es el mejor? Refiere a la bibliografía, que es la acitromicina. ¿Por qué? Porque se le da al paciente una sola vez al día, solo dura 5 días, efectos gastrointestinales menos del 20% y cumple la terapéutica más del 90% de la población. Versus la eritromicina, que se le da la dosis 4 veces al día. La mamá se puede olvidar de haberle dado las 4 tomas durante el día, entonces el tratamiento va a ser incongruente, la duración es de 14 días, tiene efectos adversos de 40-60% y el cumplimiento terapéutico es muy escaso, de 55 a 88%, ¿no? Versus más del 90% que nos da, por ejemplo, la citromicina, que es un fármaco muy bien usado en el servicio de emergencia. Lo otro preventivo es la vacunación y es lo más importante. Entonces, para ello nos vamos al calendario de vacunación, en donde nos señalan que la pentavalente se va a poner 2, 4 y 6 meses, y luego vamos a tener al refuerzo, que sería los 18 meses y a los 4 años. Entonces, ¿qué es la vacuna pentavalente? Son células completas, inactivadas, de la pertussis, hasta los 4 años, 11 meses con 29 días se le puede dar al paciente. Puede haber dolor, enrojecimiento, induración en la zona del pinchazo, puede haber alza térmica, llanto persistente, irritabilidad por más de 48 horas, y algo muy raro que se suele presentar son las convulsiones. Esto generalmente está relacionado con la vacuna de SPR, y específicamente ¿de cuál? La del sarampión. Así que probablemente las convulsiones es muy infrecuente. Entonces, otras preguntas que nos hacen las mamitas también es, ¿qué pasa si no ha cumplido su calendario de vacunación de los 2, 4 y 6 meses? Ya no le podré colocar a mi pequeño. Sí lo puede colocar. Entonces, ¿qué dice la guía MINSA? Si es 6 meses, se lo puede vacunar hasta los 4 años, 11 meses con 29 días, con un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. Luego tenemos a la del refuerzo, que es la de los 18 meses y a los 4 años. Pero igual, la pregunta es, ¿qué pasa si a mi niño no lo he vacunado? Entonces, ya no se lo puede vacunar al niño si es que no se lo ha vacunado hasta los 4 años, 11 meses, con 29 días, incluidos los refuerzos, ya no se puede aplicar la vacuna DPT. Se esperaría hasta los 5 años para que se le administre la vacuna toxoide, que es el DT del adulto. Luego tenemos la vacuna combinada, que es la DTPA, que es para las gestantes. Pero esta vacuna aún no tenemos en Perú. Estas sí se emplean en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Y se emplea en gestantes entre las 27 hasta las 36 semanas. Previene la tosferina en los primeros meses de vida, y la vacunación va a ser en cada embarazo, incluso si la persona tiene antecedentes de tosferina o vacunación, e incluso si ocurren embarazos consecutivos dentro de los 12 meses. Entonces, acá tenemos el esquema de vacunación según la CDC. Tenemos la DTaP, que es para, como ellos lo rigen, de 2, 4, 6 meses, luego entre 15 y 18 meses y de 4 a 6 años. Ya para los preadolescentes, entre los 11 y 12 años, para mujeres embarazadas, entre las 27 a 36 semanas, y los adultos en cualquier momento, para quienes nunca lo han recibido. En cuanto al tratamiento, nosotros nos basamos en algunos criterios de hospitalización, porque estos pacientes, hay ciertos parámetros que usamos cuando se va a requerir hospitalización, pero si no, este paciente el tratamiento lo puede recibir en casa. Si tiene menor de 4 meses, se tiene que hospitalizar, si ha cursado con convulsiones, si ha cursado con cianosis, apnea, si no está tolerando la vía oral, si se ha sobreagregado algún otro proceso bacteriano, como por ejemplo la neumonía, o está cursando con distrés respiratorio, como la taquipnea, el tiraje, aleteo nasal y el quejido, este paciente va a ser hospitalizado.
El manejo hospitalario, ¿en qué va a consistir? Lo vamos a aislar. Primero tenemos que hacer el aislamiento por gotitas, hasta 5 días post tratamiento o 21 días sin tratamiento. Nosotros le brindamos hidratación endovenosa. Si el paciente es continuador, vomitador, producto de la tos, se le tiene que poner una sonda nasogástrica y aumentar los requerimientos. Siempre estos pacientes tenemos que estar en monitoreo, tanto frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿no? Especialmente reportar si es que este paciente ha estado cursando con las apneas o cianosis, registro de severidad de las crisis y los episodios de las apneas, como les había mencionado, y si el paciente tiene apneas muy consecutivas, probablemente pueda llegar hasta ventilación mecánica. El tratamiento antibiótico que nosotros solemos dar es el macrólido, y dentro de ellos la citromicina. Entonces, refiere a la literatura que lo ideal sería dar el tratamiento durante la fase catarral, donde puede disminuir tanto la intensidad y duración de los síntomas. Recuerden que cuando les había mencionado cuál es el periodo donde más hay contagio, es en la fase catarral. Entonces, ahí es donde se le tiene que dar el tratamiento al niño. Si son niños con diagnóstico de tosferina con síntomas menos de 21 días, va a disminuir el contagio y se debe iniciar basado en la sospecha clínica. Indiferentemente si sí o no se le ha tomado los exámenes de laboratorio, el diagnóstico, como les mencioné, es clínico y ya se le puede iniciar los antibióticos. Entonces, los macrólidos tenemos a la citromicina y también, como nosotros les mencioné, ¿no? La claritromicina y la eritromicina. Ojo que la eritromicina no se le puede dar a menores de 3 meses porque está asociado a hipertrofia de pílora. Y acá tenemos, ¿no?, el tratamiento que recomienda la Academia de Pediatría, en donde menores de 1 mes le damos la citromicina con una dosis única de 10 miligramos kilo día por 5 días, de 1 a 5 años. La dosis es la misma, igual plantea para determinado medicamento la eritromicina o la claritromicina, pero recuerden que estos ambos medicamentos, por el tiempo o el periodo que se le da durante el día en las tomas, no puede ser el tratamiento, o no pueden cumplir al 100% el tratamiento, ¿no? Otra alternativa sería la trimestoprim con sulfamethoxazol, que la verdad es que no lo usamos esto en el servicio de emergencia, y para mayores de 6 meses y niños también usamos la citromicina, ¿no? Dosis única por 5 días, de 10 miligramos kilo día el primer día, y luego a 5 miligramos kilo día los siguientes 4 días, con una dosis máxima de 500 miligramos al día. Entonces, otra pregunta también que nos hacen por la emergencia es que, aparte de darle los antibióticos, porque obviamente para el papá es desesperante que el niño esté tosiendo, si se le puede dar otros fármacos, ¿no? Algo que inhiba la tos. Pero no se les puede dar, no se les da ni broncodilatadores, no se les da ni córticos, ni corticosteroides, no se les da antihistamínicos y tampoco agentes tusígenos, porque no han demostrado beneficio y no son buenos tampoco para la tosferina, no nos ayudaría nada. Como esta es una bacteria, lo que nosotros queremos es matar a la bacteria, entonces para ello le damos tratamiento antibiótico. Y como les mencioné, la tos va a ir corrigiendo con el pasar de los días. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones de estos pacientes? Que se agregue alguna otra sobrebacteria, ¿no? Una neumonía, que por ahí hay un neumotórax, una fibrosis pulmonar, pero bueno, esta si es que tiene fibrosis pulmonar y está desarrollando o tiene la pertusis, entonces obviamente va a complicar el cuadro. Puede cursarse con apneas, con convulsiones, las hemorragias inclusive intracraneales, con parálisis espástica, hemorragia subconjuntival, como les había mencionado. El paciente puede ir por una epistaxis, puede haber también prolapso rectal o una ruptura diafragmática producto de la tos tan intensa que tiene, o una dilatación de las cavidades, y por último, fracturas de costillas, ¿no? Pero esto ya es en casos muy severos en los que el paciente no hubo absolutamente nada de control. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, doctora, le voy a hacer llegar la primera pregunta que han enviado por chat. Si se administra acitromicina, ¿hay riesgo de gastritis? No se ha reportado, ¿no? De preferencia, siempre nosotros sugerimos darle después de cada comida, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, eso sucede con el caso de la citromicina, pero si le damos con otros macrólidos, como por ejemplo la eritromicina o la claritromicina,
sí se ha identificado de que puede haber algún riesgo gastrointestinal. Entonces, de preferencia, evitar esos medicamentos, ¿no? E irnos, por ejemplo, con la citromicina, como les había mencionado, que tiene casi nada de daño a nivel gastrointestinal, ¿no? Y si no, darle después de cada comida al pequeño, que solemos darle después de la leche que se le da en las tomas de la mañana, y con eso iría tranquilo. Pero no se han reportado casos de que haya lesiones graves o que haya una hemorragia digestiva, ¿no? Probablemente por la úlcera que puede generar el medicamento, ¿no? Nos llega otra pregunta. La vacuna no la recibió por pandemia y ya tiene 5 años. ¿Y cuántas dosis recibiría? Si no ha recibido la vacuna de los 2, 4, 6 meses y el refuerzo de los 18 meses y de los 4 años, solamente el paciente se lo vacuna hasta los 4 años, 11 meses, 21 días. Si no, se tiene que esperar hasta los 5 años, pierde todas esas dosis y solamente se le daría la vacuna DT, que es la del adulto, que es la que está en el calendario de vacunación. Bien, doctor. Dice, ¿este paciente puede continuar con lactancia materna? Sí, normal. Mientras la frecuencia respiratoria no sea más de 70, podemos darle la lactancia materna directa, pero si es un pacientito que vemos que tiene más de 70 respiraciones por minuto, se le tiene que poner una sonda orogástrica y darse la leche por esa sondita, ¿no? Bien, doctora. Nos llega otra pregunta. ¿Una niña vacunada de 5 años igual tiene probabilidad de tener la enfermedad? También, recordemos que las vacunas no curan la enfermedad, sino previenen las complicaciones. Puede tener, sí, pero no va a evitar la forma grave de la enfermedad. Bien. Por WhatsApp nos llega otra pregunta. ¿Qué tipo de aislamiento requiere el paciente con tos convulsiva? De preferencia que la mamá esté con una mascarilla al momento de darle la leche y no tiene que tener contacto con aquellas personas que están con tos, porque muchas veces el paciente se contagia de la tosferina, como lo había mencionado en exposición, porque en la casa el papá o la mamá tienen una tos prolongada, entonces lo han contagiado al menor. Aislarlo, ¿no? Por lo menos hasta que pase la fase catarral, ¿no? Que sería entre 1 hasta las 2 semanas. Nos ha llegado otra pregunta. En este año, ¿cuántos contagios se dio? En pandemia se presentó el caso de una paciente de 5 años ¿qué nos puede comentar al respecto? De acuerdo a la epidemiología del año pasado, porque de este año todavía no han reportado, del año pasado hubieron 2 pacientes con tosferina confirmado, es decir, que la bacteria ha salido positiva con Bordetella pertussis. Pero este año no tengo el dato de hasta cuántos pacientes actualmente tenemos con Bordetella pertussis. Bien, doctor. ¿Qué secuelas deja la tos convulsiva? Bien, como les mencioné, algunas de las, secuelas ninguna en realidad, ¿no? Lo que sí, la tos puede persistir, no sé, hasta 2 meses, inclusive hasta 3 meses, porque recordemos que esta tos también se la conoce como la de los 100 días. Pero alguna complicación marcada, no. Solamente la tos que va a resolver con el pasar del tiempo. Si tengo un accidente y me vacuno contra tétanos, ¿también me estoy vacunando contra la tos convulsiva? No, tétanos es tétanos y la vacuna de la pertussis es muy aparte de tétanos. ¿La de T? No. No, la de T es difteria y tétanos, que son patologías distintas. Por eso, si es que al pacientito no se lo ha vacunado, entonces ya perdió las vacunas. ¿Hay vacunas? Sí hay vacunas, pero no están dentro del calendario de vacunación. Probablemente lo pueda obtener de forma particular, ¿no? Pero no está dentro del calendario de vacunación. Bien, doctora, por el momento no hay más preguntas, más bien dicen muchas gracias por su excelente exposición. Gracias a usted. Al no haber más, le agradecemos, doctora, por su valiosa participación en la que nos ha transmitido sus conocimientos y su experiencia en bien de nuestros niños. Felicitaciones. Yo también me uno a las felicitaciones, digo, excelente exposición. Gracias, doctora. Por favor, despídase de su público presente. Y agradeciéndoles a todos por haber ingresado, en verdad no esperaba mucha participación. Les agradezco que se hayan tomado un poco de su tiempo. Y bueno, cuando quieran estoy presta para dar más
más exposiciones. Muy bien, doctora, Gracias. le tomamos la palabra. Ok, muy bien, muy bien. También agradecemos al público que se conectó con nosotros y le recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.